Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera edición de Precursores, un programa donde, bueno, queremos dar a conocer para los que no lo conocen y a conocerlos un poco más para los que sí, aquellas personas que vienen trabajando hace muchos años, antes de 2018, antes de la ola celeste, eh, en los temas pro vida, y hoy tenemos a una persona que es Mónica del Río, que muchos espero que, y supongo que todos conocen, que es la cara de Notivida, el boletín digital ese que todos, por el cual todos nos informamos de lo que pasa, del seguimiento legislativo, de lo que pasa en estos temas, al minuto casi, desde hace muchos años, y además es, bueno, conoció muy de cerca la figura del padre Sanaúja, de quien también nos va a hablar, pero voy a dejar que ella se presente. Así que bueno, hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Un gusto. Bienvenida. Bueno, recién estuvimos charlando un poquito afuera, pero decíamos que, bueno, que lo que me contaste, que lo tenés que, no tenés que olvidar y repetirlo ahora en vivo para que te escuchen los demás. Pero primero te quería preguntar un poco que te presentes vos como madre, tu familia, los hijos. Sí, soy madre de 4 hijos, 3 mujeres, María Dolores, María Luján y María Fátima. Ah, no tienen nombre. Y el varón, te voy a poner a prueba. Si no adivinas el nombre de mi hijo varón, terminamos en este momento. Yo me llamo Mónica, mi hijo, ¿cómo se llama? Agustín, Ah, muy bien, podemos seguir. qué Perfecto. bien. Eso no me lo habías dicho, así que estuve Zafaste, bien. ¿no? No, zafaste, Nico. Muy bien. Así que tengo 4 hijos bellísimos, pero ¿qué va a decir una madre, no? Los míos son, de verdad hermosos. Totalmente. ¿Conocés la fábula de la lechuza y el águila? Esa que el águila salía a ¿Cómo es? cazar y la lechuza le dijo, por favor, no se coma mis pichones. Y los suyos como son, porque eran amigas. Los míos son los más hermosos, le dice la lechuza. Y al otro día, cuando vuelve de conseguirle los alimentos, el águila se los había devorado. Le dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Yo te pedí que los míos no los toques, pero me dijiste que eran hermosos, estos eran horribles. Le dice, bueno, la moraleja de esta fábula es, nunca creas en pintor madre cuando se trata de retratar a sus hijos. Pero los míos son realmente hermosos. Lógico. ¿De profesión qué sos? Bueno, hice primero el magisterio y después entré en exactas. Ahí conocí a mi marido, que fuimos novios durante muchos años, que hicimos toda la carrera juntos. Mira, Computador científico es una carrera que inició en exactas, duró muy poco tiempo, hace muchísimo que no existe, eran los albores de la computación. Exactas no tenía una computadora todavía, ni hablar de las personales, ¿no? O sea, las máquinas en esa época eran las de las películas, las grandotas que venían con las cintas, ¿viste? En las películas antiguas. Y entonces se crea desde el Instituto de Cálculo que manejaba Manuel Sadowski una suerte de matemática aplicada que cursábamos igual con la gente de la licenciatura en matemáticas, análisis 1, 2, 3, cálculo 1, estadística, todas esas cosas. Y bueno, después teníamos algunas pocas materias específicas, pero todo era teoría en ese momento. Así que esa es la mira. carrera de grado. ¿Y como maestra ejerciste? No, no, nunca, nunca. Me metí en la facultad y después trabajé en centros de cómputo. Mira, Sí. o sea, trabajaste en centro de cómputo hasta Hasta el primer muchos hijo. años. Así, terminé con el primer hijo y ahí me dediqué a la familia. No, no, iba con la panza hasta último momento, pero ahí colgué. A pesar de lo que decían, qué pena, que una mujer, que decidí dedicarme a la familia y a criar a los hijos. Así que ahí dejé de trabajar. Y después, bueno, me enganché con estas otras actividades, pero bueno, no saltimos las etapas. No, bueno, sí, esas actividades y que ahora vamos a hablar más específicamente de, bueno, de Notivida, de todo ese trabajo de seguimiento legislativo, pero antes me estuviste hablando de que, porque yo a vos te presento como una precursora en lo Provida, pero vos me estuviste contando que vos también tuviste tus precursores, que todos tenemos precursores y vos también tuviste una formación que te llevó a, bueno, a prepararte para lo que estás haciendo hoy en día. Sí, precursores en el área de defensa de la vida, porque siempre hay generaciones anteriores, antes que nosotros estaban a lo mejor
Lucrecia Sarabia, Anne Rand, de otras generaciones. Y después maestros en la formación general. Yo arranco, me tengo que remontar muy atrás, hasta la escuela secundaria, porque ese es el momento donde yo me convierto. De la mano de la profesora de literatura, que era una mujer santa, que dedicó su vida a hacer apostolado con los alumnos. Esa profesora santa hizo que muchos alumnos recibieran los sacramentos de iniciación cristiana, no solamente de los colegios católicos donde trabajaba, sino de los colegios del Estado. Una mujer realmente santa, con una tarea asombrosa. Ella me presenta después a un sacerdote nacionalista ya fallecido hace muchos años, que era un cura fantástico, que era el padre John Coldovica Gárate, que más adelante se iba a convertir en el director espiritual mío y de mi esposo. Y cuando terminamos la secundaria, esa profesora tan apostólica decide, porque era una época particularmente difícil, era el posconcilio y la guerrilla, ¿no? Y entonces la profesora dice, no los puedo dejar solos, ¿por qué no formamos algún grupo, algún centro de formación? ¿Qué tal si fundamos eso? ¿Qué cosas les gustaría conocer? ¿Tienen opciones para conferencias? Yo les busco el conferencista. Y ahí se arma un grupo que organizó ciclos de conferencias en Buenos Aires durante 35 años. La profesora vivía en la calle Madero y las reuniones se hacían en su casa. Entonces, bueno, esto empezó a regularizarse y la gente los empezó a llamar el grupo de Madero. Hasta que un día la profesora, ya teníamos un nombre que habíamos elegido, dijo, bueno, si hemos ser de un Madero, que sea del de la Cruz. Y así el centro de formación pasó a llamarse Madero de la Cruz. Y por ese centro de formación, que duró, ya te digo, 35 años, y tuvo como capellán durante los 35 años al padre Néstor Sato, un sacerdote fantástico. Él vive todavía, tiene más de 90 años, y nos dio charlas durante los 35 años. Sato hablaba de santos, esas vidas de santos que el padre Lojoya decía solo él conocía. Y bueno, y a él se sumaron muchos otros. En los inicios nos dio muchas charlas el doctor Carmelo Palumbo, que después fundó el CIES. Iba mucho el padre Gustavo Podestá, que era sumamente lúcido. Pasó por ahí el padre Carlos Vuela, el padre Carlos Lojoya, el padre Alberto Escurra. Pasaron Fulvio Ramos, Federico Mirasíber. Bueno, tuvimos esos expositores, el doctor Mario Caponeto, el doctor Hugo Verdera, el doctor Eduardo Quintana. Esos son más de la primera época. Después se sumó el doctor Antonio Caponeto, que dio muchísimas charlas en ese centro. Caponeto no se suma en los inicios porque, bueno, cuando formamos... ¿Tenía un lugar físico? ¿El centro de formación? ¿Tenía un lugar físico fijo? Sí, la casa de la profesora. La casa de la profesora. Ahí mismo. Y ahí... Y ahí nos reuníamos de montones, sentados en el piso, en las sillas, en los sillones. Se hacía un cafecito en el medio, después se hacían preguntas. Caponeto se suma 7 años después, porque claro, en el momento que formamos el centro tenía 20 años, éramos, ya te digo, salidos de la secundaria, y entonces después se suman otros, el doctor Micalones, el doctor Guillermo Romero, que fueron compañeros míos de las clases de suma teológica. Esta profesora nos acerca a los grandes maestros. Yo fui una adolescente que se dio el lujo de ir con mi marido, que era un incipiente noviecito, tenemos 45 años de casado, un sábado a la noche a una conferencia de Castellani y el domingo a la mañana a una clase de suma teológica del padre Membiel. Fíjate qué finde, ¿no? Perdón, ¿y tu marido era católico de antes? Porque vos lo conociste. Se convierte por entonces, también, con la misma influencia de esta profesora mía. ¿Sí? Mirá vos. No era de una familia, pero no era una familia práctica, digamos, ¿no? Y se convierte en ese momento y empezamos eso, ya te digo, con Membiel, con Castellani, seguimos en ese centro de formación con todos esos grandes maestros. Después empezamos nosotros mismos a dar charlas, porque imagínate, 35 años, fuimos creciendo, fuimos teniendo actividades, entonces los que éramos jóvenes al inicio se sumaron después, como te mencionó Guillermo Romero y Vitautas Micalones, eran compañeros de las clases de suma teológica de Membiel, esa que nos daban la casa de ejercicios los domingos a las 8 de la mañana. Después cruzábamos al cafecito que estaba del otro lado de Independencia y bien así el estilo de los jóvenes, veíamos el futuro de la patria, ¿no? Y nos quedábamos ahí hasta el domingo al mediodía. Bueno,
ese centro de formación que durante tantos años influyó tanto en nuestras vidas y todo eso que recibimos de los maestros, continúa ahí. En el año 92, que llevábamos 20 años de eso, nos vamos en un momento de vacaciones juntos, o sea, alquilando quintas linderas con esa profesora y otras familias amigas, ya en familia. Y habíamos militado en la causa pro vida, pero siempre por nuestro lado. Habíamos participado en todas las actividades cuando fue la ley de divorcio vincular, las marchas, cuando se lleva a la Virgen de Luján a la Plaza de Mayo, pero nunca nada organizado. Y en ese momento, sobre todo, parte de mí la inquietud de que ese centro de formación tenga un brazo específicamente pro vida. Pero formemos una ONG que se dedique a la defensa y promoción de la vida humana y la familia. Y ahí arrancamos con una ONG, enero del 92, que no te vas a imaginar qué nombre tenía. Esa ONG primera de la que participé se llamaba Faro. Viste que no hay nada nuevo bajo el sol. Perdón, me había muteado y no podía reaccionar. Mirá vos, qué casualidad. La ONG se llamaba Faro. Esa fue la primera ONG, incluso el nombre de Faro asistí más adelante a, no sé, las reuniones que organizó la Secretaría de Culto por el Día del Niño por Nacer. Hicimos varias actividades. Empecé a escribir cartas de lectores y empiezo a vincularme con el movimiento Pro Vida. Después de las grandes conferencias internacionales, de esas del 94 y del 95, que vos ya hablaste con otros precursores, ¿no? De Cairo y de Beijing, sí, y de Beijing. Empiezan a desencadenar en el país las leyes de salud reproductiva. Ahí empezamos, más que nada, con la actividad legislativa, con todo lo que estaba pasando. Nosotros tuvimos una ley de salud reproductiva primera que aprobó diputados en el año 94. Y ahí los grupos pro vida, como pasó en el 2018 con el aborto, cada vez que hay una ley así icónica, importante, empiezan las reuniones, empieza la gente a vincularse, empieza a visitar legisladores, a mandar... Bueno, todo lo mismo, eso hicimos en cada una de las oportunidades. Sobre todo yo tengo presente aquella del 94 de la Ley de Salud Reproductiva, que después perdió estado parlamentario en el 95 en el Senado, pero estuvimos todo el año haciendo manifestaciones en la puerta del Senado, por la calle Irigoyen. En esas reuniones, por ejemplo, conocí a María de los Ángeles, que te habló en algún momento del megáfono, con que, bueno, María de los Ángeles, el 5 de diciembre del 95, lo recuerdo porque era mi aniversario de bodas, y los amigos decían, ¿qué hacen en una marcha en el aniversario de bodas? Y bueno, el 5 de diciembre estaba con el megáfono frente al Senado. Y el padre Sanaguja siempre atrás coordinándolo todo, ¿no? El padre Sanaguja era el que te decía a quién ir a ver, a quién no ir a ver. Olvídense de los troscos, olvídense de los que son pro vida, vayan a ver a los ahora en un ratito nos vas a contar cómo lo conociste al padre Sanaguja. Sí, pero bueno, quería preguntarte sobre esto que estás contando. El Cairo y Beijing, ¿vos pudiste ir a alguno de estos? No, yo no. Yo trabajé siempre en un plano nacional, más que nada. Incluso después, más adelante lo vamos a hablar, en los boletines, Sanaguja se encargaba de la parte internacional y yo de la nacional. Siempre tuvimos distribuido el trabajo así. Bueno, tuve actividad en esa, sí, hicimos juntadas de firmas, llevamos cartas a los senados. Las mismas cosas que ven ahora las hicimos en el año 95 con la ley de salud reproductiva que terminó perdiendo estado parlamentario. Me acordé de Sanaguja especialmente cuando te dije visitando senadores, porque Sanaguja era el que decía, dejen de molestarlo a Belín. Abelín, ese que fue después gobernador de San Juan, era un senador pro vida, ¿no? Era el que estaba más de nuestro lado. Y claro, todo el mundo iba, ay, voy a verlo a Belín, voy a hablar, basta de verlo a Belín, decía Sanaguja, Abelín está del lado nuestro, no lo fastidien más. Después la hija defendió mucho la vida también en el Senado, pero bueno, me acuerdo de esas indicaciones, vayan a ver a los indecisos, vayan, no dejen en paz a Belín, ese era Sanaguja que marcaba cómo ir haciendo el seguimiento legislativo. Él incluso en los 90 fue asesor de él, pero siempre de afuera, nunca estaba dentro de la Cámara Sanaguja. Fue asesor de Baquier, que era el presidente de la Comisión de Salud en la época menemista en el Senado. Así que bueno, arrancamos ahí a mediados de los 90. ¿Y qué pasa en el país? Después de esas grandes conferencias, te dije, empezamos con salud reproductiva. La ley nacional no prospera, va a prosperar recién unos 7 años después, pero ahí se nos empiezan a desencadenar todas las leyes de salud reproductiva provinciales, con catarata.
O sea, atrás del 95 vienen las leyes de Chaco, de Misiones en el año 96, la de Jujuy y Chubut en el 97. Bueno, así llegamos en el 99 y se empieza a discutir en la ciudad de Buenos Aires la ley de salud reproductiva que se termina sancionando en el año 2000. Y ahí otra vez, manifestaciones en la puerta de legislatura, visitar a los legisladores. Creo que fue la única vez que Sanabuja entró una vez con nosotros a la legislatura de la ciudad. Se puso, tenía una bufanda azul porque era invierno y se la puso así todo alrededor del clergy, ¿viste? Tapándose y entró con nosotros a la legislatura, íbamos a ver a los legisladores, hacíamos manifestaciones en la calle, llevábamos la camioneta, llevábamos los megáfonos, repartíamos muchos volantes, salíamos con camionetas y altoparlantes y dábamos vuelta por la zona de la legislatura. Yo con Sanabuja empiezo a trabajar concretamente, lo conocía del ambiente Provida, pero empezamos a trabajar juntos en el año 98, particularmente con el tema Carta de la Tierra, que Sanabuja seguía mucho. Y en el 98 se hace la presentación de la Carta de la Tierra en la legislatura porteña, en agosto del 98. Era una reunión que terminó re mal, porque había de todo, una mezcla bárbara, estaba el padre Farinero. ¿Qué era la Carta de la Tierra? Hace un par de años salió de nuevo a la luz, ¿no? El tema. Panteísta. Sí, pero... unos principios que empiezan a gestarse en la Conferencia Internacional de Medio Ambiente de Río en el año 92, que no la pueden sacar, que finalmente la sacan en el 97, que dicen que inician a partir del 97 un proceso de consulta. Eran esos principios de desarrollo vinculados al desarrollo sostenible que Gorbachov decía que tenían que reemplazar a los 10 mandamientos. Y él empieza a seguir la Carta de la Tierra, te dije, se presentó en agosto del 98 en la legislatura, se armó un lío bárbaro, porque en esa reunión estaba María Julia Zugaray, porque en ese momento, época menemista, ella estaba a cargo de Medio Ambiente. Estaba Mercedes Sosa, porque era la embajadora latinoamericana de la Carta de la Tierra. Estaba el padre Farinero, la hermana Peloni. Era una mezcolanza que no podía terminar bien, no mal. Y bueno, pero de ahí se desata el proceso local, porque hacen proceso en todos los países. Se crea en Argentina un comité de Carta de la Tierra y yo me meto ahí. Sanabuja hacía desde Noticias Globales. Perdón, Mónica, ¿eso cómo lo veían al inicio? ¿Cómo veían ustedes la Carta de la Tierra? ¿Ya se le notaban cosas raras o...? Sí, todo. Todo, desde el inicio. Todo, hasta la forma en que iba vestida la gente a las reuniones. O sea, esa onda de pollera hindú y remera con algo que tenía que ver con la tierra, un animal, o sea, totalmente acuariana era la onda. Yo iba a las reuniones, le transmitía a Sanabuja, me mandaban por mail información, ¿viste? Porque bueno, estaba en ese comité viendo qué pasaba. Y Sanabuja escribía desde Noticias Globales. Noticias Globales no se llamaba Noticias Globales al inicio, se llamaba Noticias de la ONU. Así le puso Sanabuja cuando empezó en el 98. Y después un día me dijo, le voy a cambiar el nombre porque la gente se cree que son noticias oficiales de Naciones Unidas, ¿viste? Noticias, tiene sus gacetillas Naciones Unidas, claro. Y le pones Noticias de la ONU, parece algo oficial. Entonces, los primeros años se llamó poco tiempo Noticias de la ONU y después Sanabuja le pone Noticias Globales. Sanabuja, bueno, era un apasionado. ¿Vos querés que te hable de Sanabuja? Te comento brevemente que era un apasionado de la causa de la vida y la familia. Ahí estamos en un congreso internacional que organizamos en el año 2005 con Sanabuja. Sanabuja tiene 3 cosas que le influyen a él en ese apasionamiento por la causa de la vida y la familia. Por un lado, la familia, y no me refiero solo al estímulo de una familia cristiana. Tuvo una influencia muy grande en su vida su papá, que tenía el mismo nombre que él, que era una persona, por lo que contaba, brillante, era doctor en farmacia y bioquímica, el papá, había sido decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, había sido el presidente de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, investigador del CONICET, incluso la familia Sanabuja estuvo viviendo en Estados Unidos unos años por esta tarea del papá. Y el padre Sanabuja me decía, yo conozco por mi papá, por ejemplo, el efecto abortivo de los anticonceptivos hormonales, o yo conocí por mi papá cómo se manejan las Naciones Unidas.
Así que eso lo influyó mucho. La otra cosa que lo influyó al padre Sanabuja fue pertenecer a la prelatura del Opus Dei, porque la realidad es que el Opus Dei hizo siempre foco en la temática de familia y vida. Así que eso también, él se había vinculado al Opus Dei a los 14 años, a los 24 se ordenó sacerdote. Llegó a tener 44 años de cura cuando se murió. Y así que el Opus Dei le influyó. Y la tercera cosa que le influyó, como a muchos, fue el pontificado de Juan Pablo II, porque bueno, Juan Pablo II abrazó de manera particular la causa de la vida y la familia, y a él lo apreciaba mucho el cardenal Alfonso López Trujillo, que era el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, y bueno, le pedía que organizara cosas en Buenos Aires, de hecho Sanabuja las organizó a fines de los 90. Así que esas tres cosas, la familia, el Opus Dei y el pontificado de Juan Pablo II, yo creo que son las tres cosas que le influyeron a Sanabuja. Bueno, empezamos en el 98, te puedo contar, a ver, seguimiento legislativo en esa época, que ya avanzaba el lobby abortista, que ha presentado proyectos siempre. Hasta ahí, Mónica, noticias globales o también Notivida paralelo. No, Notivida arranca recién en el 2001. Nosotros lo que hacíamos con Sanabuja era seguimiento legislativo, incluso íbamos a la legislatura tratando de entrenar gente para hacer seguimiento legislativo. Con él hacíamos reuniones semanales, con ese equipo de gente, en la casa de alguna señora que vivía cerca de la casa de Sanabuja, pero después íbamos nosotros a las legislaturas haciendo el seguimiento de las comisiones. Imagínate que todo era ir y tomar nota, escribir, así hacían los notividas, ¿no? Yendo a cada lugar y anotando en un papelito, y después llegando a casa y transcribiendo. Y en la legislatura hacíamos porque en la legislatura es más fácil que en el Congreso. Vos tenés, digamos, no es un lugar que está separado el público como en el Congreso de la Nación de los legisladores. Ahí los legisladores salen por el mismo lugar que vos, van al mismo baño, digamos, lo podías cruzar en un pasillo con mucha más facilidad. Bueno, hacíamos eso, hacíamos seguimiento en el Congreso y en la legislatura. Por ejemplo, a ver, te cuento algún tema viejo, pero los abortistas arrancaron, hay proyectos de aborto de Stolbizer que presentó en el año 83, no te creas que aborto empezó en el 2018, del 83 vas a encontrar, pues tuvieron constancia antes del divorcio ya proponían abortos. Ya Stolbizer presentaba proyectos de aborto, sí, así es, y tuvieron la constancia de seguir presentándolos aún cuando pensaran que no podían prosperar. Y después el lobby LGBT arrancó, porque nosotros ahora sabemos que hay ley de identidad de género, matrimonio igualitario, pero esas cosas se dieron en el tiempo. Uno de los primeros objetivos del lobby LGBT fue la reforma de los códigos de falta o códigos de convivencia. Lo fueron reformando en todas las provincias para que no se penalizara la prostitución. Ese debate se dio en Buenos Aires en el año 98. Te cuento que vos prendías la tele y ¿qué te encontrabas? Era el tema, la noticia, los vecinos de Palermo que protestaban porque los travestis ejercían la prostitución en la vía pública, en las puertas de su casa. Por un lado, de un lado estaban los travestis que decían déjenos trabajar tranquilos, y del otro lado los padres que vivían ahí que decimos a nosotros no nos gusta, decían los papás, llevar a los chicos a la escuela en la mañana y encontrar los forros usados tirados en la vereda. O sea, ese era el debate del año 98. Mirá qué gracioso para que veas qué distintas eran las cosas. Ese debate que la legislatura hizo a mediados del 98, no se hace en la legislatura porque en ese momento la estaban reformando. Estaban reformando el edificio, que vieron que es un palacio precioso, pero bueno, lo estaban arreglando en ese momento. Entonces la sesión se hace en el Teatro San Martín, que tenía un atrio grande y no sé, era muy polémico, era el tema, era la polémica del movimiento pro vida en ese momento, era la reforma del Código de Faltas. Uno de los artículos referido a la prostitución. Y en ese momento, como justamente por esto que había, esta disputa, tenías que entrar a esa sesión con una tarjetita de invitación de algún legislador. Bueno, yo me había conseguido la tarjetita del legislador, porque conocíamos al legislador, hacíamos seguimiento, y llegó al Teatro San Martín, un atrio gigantesco, donde estaba la policía así, formada codo con codo, rodeando todo el teatro. Para que no ingresaran, había
más de 100 travestis que pujaban por entrar, que gritaban en la cara de la policía. Yo me acerco con menos experiencia que ahora, una ridícula con la tarjetita del legislador en la mano, y le digo, yo tengo invitación para entrar. Y el cara me mira y me dice, señora, pero está loca, ni lo sueñe, me dijo. Yo le abro la barrera a usted y se me meten 100 de esto, pero olvídese, señora, vuélvese a su casa. Y después me dijo algo, fíjate cómo la ideología de género, si no estás muy cegado justamente por la ideología, la gente sencilla la tiene clara. Después que me dijo eso, señora, ni lo sueñe, me dice el policía, y señora, le voy a hacer una advertencia. Cuídese más, porque así como los ve vestidos de mujeres, a la hora de pegar, pegan como varones. Me dijo el pana. La tiene clara. Y claro. Bueno, no obstante, como siempre fui muy obstinada, di muchísimas vueltas alrededor del Teatro San Martín hasta que encontré un lugarcito por el cual me logré colar. Bueno, te hago corta una anécdota de esa sesión. Inició a la mañana, terminó a la tarde. El teatro tenía, las butacas y en el medio un pasillo, y éramos como dos hinchadas. De un lado estábamos los providas con los vecinos de Palermo y del otro lado estaban los proxenetas, las prostitutas y los travestis. Sí. Eso empieza a la mañana, a la tarde, me paró para ir al baño. No pasaban las cosas de esta época, no había baños en ese. Entonces, llego al baño y me quedo petrificada frente a la puerta de los dos baños, que como es frecuente, están uno al lado del otro con la figurita arriba, cuál es de varón y de mujer. Me quedo petrificada porque veo en el de hombres y en el de mujeres a los travestis. Yo dije, no, así no entro. Claro. Pero en ese momento no era la época del baño UNICEF. Yo fui a buscar policía femenina que desalojó el baño para que yo pudiera utilizarlo, ¿no? Bueno, esas son anécdotas viejas. Eso es del año 98. Por eso te digo que hacíamos seguimiento antes del Notivida, incluso. El Notivida surge en el año 2001 recién. Como hacíamos seguimiento legislativo, por ahí llevábamos gente al Congreso, se organizaba una reunión sobre tal cosa y nosotros conocíamos especialistas y llevábamos para exponer, hacíamos ese tipo de cosas. Y hay gente que piensa que porque vos entrás con frecuencia al Congreso, no sé, a lo mejor podés tener algún poder, algún grado de influencia, que la verdad es que uno no tiene, hace simplemente un lobby. Y entonces en el año 2001 me llaman de Catamarca. La persona que estaba al frente de la educación religiosa de toda la parte del NOA. Me llama por teléfono y me dice, nos quieren sacar la educación religiosa de los colegios. Mónica, me tenés que ayudar. Había presión de la DAI, había presión del otro lado para quitar la educación católica. Y yo no supe qué hacer, pero ¿viste cuando sentís, bueno, este no es mi tema, yo no me dedico a esto, no es familia, pero yo esta causa no la puedo dejar? Lo llamo a Sanabuja, que ya Sanabuja había empezado con Noticias de la ONU. Lo llamo a Sanabuja y le digo, mire, está pasando esto solo nos va a traer problemas, no tiene, pero yo creo que esta causa es noble y nosotros no los podemos abandonar. Esta era una de las personas especialistas en educación que nosotros habíamos llevado alguna vez a hablar con legisladores, por eso fue que después me llamó. Bueno, Sanabuja me escucha todo el tema, lo que me había dicho, cómo venía la presión, y me dice, ¿qué quieres hacer? Y le digo, mire, a mí se me ocurre esto. Primero contémoselo a los amigos, porque nadie sabe qué está pasando esto en Catamarca, ¿no? Así que yo diría que podemos contar a los amigos. Los amigos eran los amigos, recién habíamos empezado a usar el mail, o sea, entre Sanabuja y yo teníamos 300 contactos, para que te des una idea. Contemos de los amigos, juntemos la libreta de direcciones suya y mía, son 300 tipos a los que por lo menos le vamos a decir que en Catamarca pasa esto. Digo, a mí se me ocurre que yo podría buscar las direcciones de mail de los funcionarios de Catamarca, y entonces le escribimos, le pedimos que no hagan esto. Digo, y puedo hacer hasta una carta modelo, ¿no? Algún escrito breve, porque nosotros se lo vamos a decir a gente que no está acostumbrada a escribir, y entonces la copia y la firma. Y me dice Sanabuja, dale, prepara todo y lo mando yo desde una casilla. Él había abierto una casilla que era
de Arnet, que era lo que usábamos en aquel momento, para mandarnos las noticias del diario, porque no había, después hubo servicios de noticias, pero en ese momento, ese grupo que hacía seguimiento legislativo, a su vez, tenía un grupo Yahoo donde nos mandábamos la noticia, San Aguja mandaba, che, salió esto en página, esto en Clarín, esto es importante saberlo, bueno. Así que para eso, en vez de mandarlo desde su casilla, lo mandaba desde esta que había abierto. Me dijo, bueno, prepara todo, lo del tema Catamarca, dale que yo lo mando, hacelo. Bueno, preparo la carta modelo, busco las direcciones y lo manda. Y lo manda de esa casilla que había abierto San Aguja, que era notivida@arnet.com.ar, ¿no? La abrió así directamente. Lo abrió así porque no era algo interno, impensado, para nada. Le había puesto ese nombre porque nos mandaba noticias que estaban vinculadas con la vida. Entonces le pone eso. Claro. Mandamos esa carta, eso que había preparado. Y entonces los amigos empiezan a decir, che, y bueno, primero me vuelve a llamar al día siguiente la persona que me había contactado de Catamarca. Me dice, no sé lo que hicieron, pero es genial. En ese momento que te caigan 100 mails sobre un tema, ¿viste? Era wow. Era un montón. Estaban creados los sistemas de alerta que hoy usan algunas organizaciones. No existía eso. Nosotros lo inventamos en ese momento, lo hacíamos desde el boletín. Y entonces era, wow, dice, no sé qué pasa, pero ¿sabes qué? Hoy escuchamos, tenían el obispado pegado a la casa, muy cerca de la casa de gobierno, y nos dicen, desde el obispado escuchamos que decían, hay mucha gente en contra de esta medida, es fantástico esto, bueno, se reentusiasmó. Entonces, esa persona nos seguía llamando y nos contaban, hoy en Catamarca salimos a la calle con la Virgen del Valle, y nosotros lo volvíamos a escribir y mandábamos a los amigos. O hoy nos reunimos con tales funcionarios, y le seguíamos contando la historia a los amigos. Los amigos a su vez nos daban una devolución de, che, qué bueno que están haciendo esto porque este tema, si no, ni enterado. Y algunos medios empiezan a replicar la noticia. Y ahí, sin quererlo, sin haberlo pensado, ni premeditado, sin haber pensado un nombre, sin nada de eso, sin planificación, ahí nace Notivida. Esa es la forma en la que nace, una forma totalmente providencial, nace Notivida. Bueno, después seguimos un sistema de envíos de mail que eran absolutamente manual. En el inicio, a lo mejor mandábamos un Notivida, mucha menos gente que ahora, pero pasábamos una noche transmitiendo la noticia. Bueno, después añadimos la página web obsoleta, esa que sigue siendo la misma al día de hoy. Y bueno, y ahí seguimos. Después hubo... Y las cadenas de mails, ¿no? Que se usaban en esa época. Sí, y así arrancamos. Eran las cadenas de mails que se reenviaban. No era un boletín, por eso incluso en Notivida, que tiene todos los boletines que se han hecho año tras año en su página, los principios no están, porque era algo que no era que lo guardábamos, lo salvábamos y esto es un boletín de noticias. Un día nos dimos cuenta que teníamos un boletín de noticias. La noticia se empezaba a replicar. En medios afines se decía, Notivida dice, y nosotros decimos, no, somos nosotros. No nos habíamos ni dado cuenta que había nacido Notivida en ese intento por ayudar a la gente de Catamarca. Bueno, para esa época tuvimos, combates, además del que te mencioné, estuvimos mucho con el tema salud reproductiva. Empieza en la ciudad de Buenos Aires, se sanciona en el año 2000, las marchas frente a la legislatura, muchos colegios, 3, 4 colegios, pero bueno, siempre iban los chicos de escuela secundaria en ese momento, a las marchas se convocaban, los colegios llevaban a los chicos. Tuvimos una ordenanza de salud reproductiva en Vicente López, que es el municipio donde yo vivo. Nos habíamos pasado todo el año 2000 combatiendo la ley de la ciudad. Bueno, se sancionó finalmente en el año 2000 la de ciudad. Empezábamos ya después a vislumbrar la ley nacional. Y cuando me llega qué sé yo, lo que envían las municipalidades para las fiestas, ¿no? Que te saludo a los vecinos, del intendente, qué sé yo. En esa hojita de la municipalidad veo que entre los logros que exhibía el intendente se sancionó la ordenanza de salud reproductiva. Yo dije, claro, no había manera de seguirlo el Consejo Deliberante. Yo estaba muy metida en la legislatura de la ciudad, en el Congreso de la Nación, y habían sancionado salud reproductiva en Vicente López. Todavía San Aguja me cargaba, tanto mirar y te la sancionaron en la otra cuadra. Me decía, bueno,
¿Y qué hacemos ahí? Bueno, ahí empezamos otro combate. Reuníamos familias, nos reuníamos acá en este mismo living que están viendo, nos reuníamos en casa, venía San Aguja, hacíamos reuniones con padres que estaban en contra de esto, porque, o sea, salud reproductiva, ahí se dispara el tema de educación sexual, ¿no? Las leyes de salud reproductiva, después más adelante tenemos en el 2006 las leyes, pero en realidad salud reproductiva se dispara ahí porque ya prevé la articulación de salud y educación. No alcanza con que vos mandes al hospital anticonceptivos, tenés que alentar la demanda, porque el pibe, sobre todo el joven, va poco al hospital. O sea, con que vos se lo dejés a los médicos ahí no te alcanza, tenés que alentar la demanda y ahí trabajás desde la educación. Así que todas esas leyes preveían ya meterse en el espacio educativo. Bueno, nos reuníamos con padres, presentamos demanda ante los tribunales de familia de San Isidro. Te estoy hablando año 2001, porque esto se sanciona a fin de año del 2000 y nos enteramos ahí cuando lo terminan de sancionar. 8 padres divididos en 2 amparos, nos presentamos a la justicia, conseguimos incluso un primer fallo favorable de un tribunal de familia de San Isidro, pero hacíamos montones de reuniones, íbamos al Consejo Deliberante, le acercábamos firmas, manifestábamos, bueno, todo lo mismo. En cada combate hacíamos esas cosas que vimos. Y a partir de ahí ya siempre a la par del padre San Aguja. Juntos, trabajando juntos. 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 En el 2001 hicimos además muchas manifestaciones en la puerta de la Cámara de Diputados. Estábamos con el megáfono en la puerta manifestando. ¿Cómo era el padre San Aguja? Para los que no lo conocen. Salían algunos diputados de la Comisión de Salud. ¿Cómo era el padre San Aguja? El padre San Aguja en las marchas se quedaban en un café cercano. El día de la marcha no aparecía el cura. El cura se quedaba en un café cercano desde donde escuchaba todo lo que estaba pasando, pero él no aparecía. Ahí y fumándose algún puchito. De familia. ¿No? Sí, en el y café. Fumándose algún puchito. O se iba a la vuelta del Congreso hay una librería de un amigo de Alejandro Bilic, que es Vórtice. Yo los presenté en el año 99 a San Aguja y Alejandro Bilic. Y bueno, después terminaron siendo amigos. Billy le pasó a editar los libros a San Aguja, y entonces San Aguja o se iba al café o se iba a la vuelta y se quedaba en Vórtice, y estábamos ahí en el Congreso. Bueno, había diputados que nos llamaban a ver quiénes son referentes, que vengan, que suban 3 a hablar con nosotros. Bueno, esa ley se sanciona, la ley de salud reproductiva nacional, esa que había fracasado en el año 95 en el Senado, la terminan sancionando en diputados en abril del 2001 y dándole sanción definitiva en el Senado el 30 de octubre del 2002. Esa es la ley madre de todas las leyes, ¿no? Me pasó algo muy especial en la sanción la sanción definitiva de la Ley de Salud Reproductiva. María de los Ángeles Mainardi había comenzado a trabajar ya con la senadora Negre. Las sesiones se hacían por la noche. Ese día cambiaron el horario. Improvisadamente iban a sesionar a las 3 de la tarde. Me llama María de los Ángeles, como hacíamos en esa época, en que no era te mando un WhatsApp, ¿viste? Me llama, me dice, yo Vicente López. Por teléfono fijo. Claro, por el teléfono fijo. Me llama desde el despacho Negre. Negre no iba a estar en esa sesión, no iba a estar, no fue ese día, pero bueno, María de los Ángeles lo sabía porque estaba ya trabajando con ella, año 2002, y me dice, venite, que adelantaron la sesión, ¿no? Ella no estaba, pero dice, andá para el Senado, que adelantaron la sesión. Bueno, salgo corriendo para llegar, sin auto, sin teléfono, sin nada, salgo corriendo, me miro en el camino a ver si me había puesto 2 zapatos del mismo color, que digo, me acuerdo ese día, así muy a las corridas, llego pensando, estoy sola, porque nadie se enteró de esto, ¿viste? Hoy me toca sola acá en el Senado. Subo al palco del 2.º piso, en el Senado, y veo entrar una multitud de gente que copan 1.er y 2.º piso. Las manzaneras del Chiche Duhalde, que hizo su ingreso del brazo del ministro Ginés González García. Había apostado en los 2 palcos de las galerías a sus manzaneras. Y yo estaba sola en el 2.º piso. Mira, te cuento esto porque creo que es edificante para que se mueva en defensa de la vida. Yo estaba Nancy Abelín, la senadora, la hija de la Abelín que habíamos ido a ver por la ley anterior, que se portó como una leona, retrucaba la ley desde todo punto de vista. Bueno, ella es abogada, el padre era médico, pero bueno, de todos los aspectos
devolvió todas las pelotas. Y yo, que estaba sola entre tanta gente, gente que aplaudía a los otros, cuando hablaban Nancy Abelín, yo, pero las manos enrojecidas y gritaba todo lo que me daba la garganta, ¿viste? Termina, a la mitad de la sesión, que te digo, estaba sola, lo llamo al doctor Roberto Castellano. Le digo, Roberto, estoy sola en el Senado, por favor, vení. A la mitad de la sesión cae Castellano. Termina la sesión, bueno, se sanciona la ley y nos acercamos juntos a Nancy Abelín, hasta la banca, ¿no? Bajamos y le digo, Nancy, te vengo a felicitar por todo lo que hiciste, te quiero agradecer. Y Abelín me mira y me dice, eras vos, me dijo. Vos sabés que yo desde acá abajo escuchaba que había uno que estaba de acuerdo. Y esto lo digo para ese que se siente a veces solo, ¿viste? Me dice, yo escuchaba que había uno, pero yo miraba desde la banca y no podía. Claro, estaba lleno de gente del otro lado. Era la única en el segundo piso. Claro. Me dice, y yo desde acá abajo no podía identificar quién era, pero yo escuchaba que había uno que pensaba como yo. Me dice, vamos a tomar un café. Bueno, ahí nos fuimos, cuando termina la sesión, ahí mismo en el Senado, a tomar un café con Roberto Castellano y Nancy Abelín. Otro combate que tuvimos en ese momento, no me quiero extender, voy a tratar de ser breve, año 2002. Sí, porque quiero que hablemos también del padre Sanaguja, de algunas cosas. Nos quedan 20 minutos, pero contate esto, dale. Te cuento este que me gusta mucho, especialmente. En el año 2002, si vamos año por año, tenemos que hacer una miniserie. Pero bueno, sí. te cuento esta. Igual te voy a invitar de nuevo porque tenés mucho para contar, así que. Sí, bueno, sí, tenemos que hacer una miniserie año por año, los índices de los boletines. En el año 2002, la legislatura porteña trata unión civil. Por primera vez, uniones civiles, que se aprueba el 13 de diciembre del año 2002. Te digo, Buenos Aires tuvo la primera ley de unión civil de Latinoamérica. Argentina fue el primer país latinoamericano en sancionar lo que llaman matrimonio, el gaymonio, ¿no? Lo que llamaron matrimonio igualitario. Buenos Aires tuvo el primer bebé del mundo inscripto con 2 padres. Lo escribió Larreta, que era jefe de gobierno de Macri en el año 2012 en la ciudad. Tuvo el primer bebé de Latinoamérica con triple filiación. Lo escribió Alberto Pérez, que era el jefe de gabinete de Scioli en el año 2015. Tuvimos muchos lamentables récords, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Volviendo al tema de unión civil, yo te voy a contar una que nadie la conoce porque cuando yo doy charlas sobre familia y vida, como esto no toca exactamente la temática, esta no la cuento. Año 2002, bueno, empezamos a hacer el lobby, se viene unión civil, empezamos a visitar legisladores. Voy a visitar revisábamos, ¿no? Revisábamos a ver todos los asuntos ingresados, pero no como ahora con la facilidad de esa web. Al principio se revisaban en papeles, se llevaban los topos de papel y mirabas a mano. Bueno, una vez revisando asuntos ingresados, nosotros seguíamos especialmente las comisiones que están vinculadas al área de familia y vida. Había cosas que no mirábamos, vos planeamiento urbano lo salteás, por ejemplo. Esa vez veo planeamiento urbano, un proyecto para ponerle nombre al puerto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahí me queda eso haciéndome ruido, pero dije, no tienen nada mejor que hacer. Imagínate, plena crisis económica, te estoy hablando del año 2002, era la época de que se vayan todos, claro. La gente revolviendo los tachos de basura, y yo digo, y estos desgraciados le van a cambiar el nombre al puerto. Bueno, voy a ver un legislador por el tema unión civil. Le digo, bueno, hablábamos del tema unión civil, la importancia de los hijos, ¿no? El aporte social, qué sé yo, se redactó el tema y le digo, che, era un legislador súper pro vida, de los más pintados que teníamos en la legislatura porteña. Che, ¿qué es ese proyecto? ¿Le quiere poner nombre al puerto? Me dice, ay, ¿te gusta? Es mío. Lo quería comer. En ese momento me lo quise comer. Había una puja en ese momento entre la descendencia de Madero y la de Huergo. Para ambas familias querían ponerle sus respectivos apellidos al puerto de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cómo es tuyo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, mirá, me vinieron a ver los hijos de Huergo y me traen unos libros así, mirá qué fantástica persona era Huergo. Le hice así, no te exagero, con la mano, le volteé todos los libros y le dije, ni me lo digas. ¿Cómo le vas a poner Huergo al puerto que se llama Santa María de los Buenos Aires? Digo, ¿qué cabeza cabe? No, me dice, porque fue pero ni que me digas que le vas a poner Madre Teresa de Calcuta, tampoco quiero. Y si me decís Virgen del Carmen, tampoco, porque el nombre histórico es Santa María de los Buenos Aires, le dije.
Empieza a hacer los boletines, lo toma Cristo y lo toma Alca publica cosas de que en el momento que se revuelven los tachos de basura están pensando en cambiarle el nombre al puerto de la ciudad, habíamos dado direcciones. Este era uno de los vicepresidentes de la legislatura, que tenía presidente, 3 vicepresidentes, bueno, y la gente le escribía, me llamaba a casa y me dice, Mónica, ¿qué estás haciendo? Me insulta la gente que lee Notividad, que piensa como yo, me está insultando, pero ¿qué hiciste? Le digo, no, te escriben porque sos autoridad, yo no le conté a nadie que el proyecto es tuyo, quédate tranquilo. Hicimos una movida terrible. Lo llamo a un amigo historiador, porque dije, bueno, este es el nombre del puerto, ya no eran los temas de familia y vida. Antonio Caponete es una persona que ha hablado muchas veces de los nombres, pero no de esos nombres tan evidentes como Pilar, Mercedes, Luján, de tantos lugares que tenemos. Yo le he escuchado hablar a él, por ejemplo, de que Azul lleva ese nombre por un monje. Lo llamo por teléfono y digo, Antonio, me tenés que dar una mano con esta, le quieren sacar el nombre del puerto, le quieren poner... Vuelvo, ay, qué barbaridad. Le digo, por favor, vení a hablar a la legislatura. Mónica, ¿qué me decís? Voy yo y le ponen Santucho, me dice el puerto. Bueno, pensemos otra cosa. Pero me da una mano. Nos ponemos en campaña para conseguir un sistema de doble vuelta, con audiencia en el medio. No, tenemos que conseguir una persona. A través del padre Sáenz, que era el presidente de la Junta de Historia Eclesiástica, que era el doctor Maiocchi, conseguimos alguien especialista en la historia del puerto. Antonio Caponete lo consiguió, me dice, mira, tenemos el archi super requete bati, especialista en la historia del puerto. Bueno, fantástico, lo escribimos para la audiencia. Finalmente, bueno, te la hago breve por la hora, me llama este legislador al que tanto había fastidiado un día, me llama a casa y me dice, Mónica, te saliste con la tuya. Le vamos a poner al puerto Santa María de los Buenos Aires, pero vos estás equivocada, porque yo creí que le estaban cambiando el nombre al puerto. Y este me decía, no tiene nombre, Mónica, te equivocás. Y me dice, te saliste con la tuya, el puerto se va a llamar Santa María de los Buenos Aires. Después vamos a hacer 2 subsectores para ponerle Huergo, Puerto de la Boca, no me acuerdo, Madero, bueno, esas cosas. Pero el puerto se va a llamar. Me llama a casa al teléfono fijo también el legislador y me dice, te saliste con la tuya. Pues sabés que era un error que después nos dimos cuenta, el puerto tenía un nombre histórico, pero nunca lo había tenido formalmente en los papeles. O sea, 400 años después, y haciendo seguimiento Familia y Vida, conseguimos que el puerto se llame formalmente Santa María de Buenos Aires. Y lo más gracioso es que la parte que no nos gustaba, que era el artículo 2, que era la de los subsectores, porque nosotros, bueno, nos habíamos conformado con que le pongan artículo 1, desígnase Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Ley 1116 de la ciudad, para el que tenga dudas la busca. Ley 1116 de la ciudad de Buenos Aires. Y el artículo 2 era el de los subsectores. Y Aníbal Ibarra, que era una persona que era muy exigente con los detalles técnicos, después por un detalle técnico, le termina vetando en el año 2003 el 2 artículo, el de los subsectores. Mira. Así que el único puerto, único nombre, perdón, que tiene el puerto de la ciudad de Buenos Aires, a partir del año 2003 y de este combate que te acabo de mencionar, es a partir de los Buenos Aires. Y queda así, de rebote. Genial. Sí. Bueno, te podría contar muchísimas cosas más, pero no me quiero ir de... Quedan 10 minutos más o menos. Y bueno, quería retomar un poco la figura del padre Sanahuja, que antes de arrancar hablábamos fuera de aire, como se dice. Y te comentaba que el padre Sanahuja, bueno, y vos también, y mucha gente, que empezaba a hablar en esa época de conceptos como nuevo orden mundial, ver todo lo que estaba pasando en la ONU, en los organismos internacionales, y que en esa época, por ahí ahora estamos más acostumbrados de 2018 para acá, y sobre todo con todo lo que pasó el año pasado, y uno escucha más, pero en esa época uno lo miraban raro, ustedes supongo que los mirarían raro, ¿de qué hablan estos? Conspiranoicos, ¿no? Bueno, eso nos sigue pasando, siempre piensan que es exagerado. Siempre es, esa línea son los petardistas, bueno, eso estamos acostumbrados, no importa. Pero ¿cómo se metió él en eso y cómo fue que...? Bueno, un poco influenciado, te comenté, por el papá, y bueno, otro poco lo fue trabajando. Yo tuve el honor de revisar, viste que hay un libro básico de Sanahuja, que es el que habla de
del desarrollo sostenible y los nuevos paradigmas, es el libro gordo de San Agustín, Sí. donde habla de todos estos temas. San Agustín me pidió que haga la revisión previa a imprenta de ese libro. O sea que tuve el honor de revisar el libro de San Agustín, lo fuimos charlando, por ahí corregí errores de tipeo, cosas nimias y otras cosas que las conversé, esto mejor sí, que yo no, porque no le agregué. Tuve el honor de ir revisando, me llevó muchísimo tiempo, porque además estábamos con el trabajo de los boletines, así que insumió muchísimo tiempo revisar ese libro que le editó Vórtice, este amigo que le había presentado en el 99. Así que bueno, el tema lo charlamos mucho. San Agustín tenía una particularidad. A él le gustaba la gráfica, no era tan bueno exponiendo, era medio corto, quedado. Por ahí sí, te lanzaba una frase, ¿no? Y esa frase era lo que quedaba de su exposición. Una frase que le abría los ojos a la gente, pero después no tenía ritmo en la exposición, por eso incluso te comentaba antes de salir al aire que empezamos a hacer radio en el año 2006 y bueno, a los 2 años San Agustín era el programa radial del Notivida, se llamó Cultura de la Vida. Hicimos el programa 9 años y con San Y Agustín. después se sumó María de los Ángeles Mainardi también. Se sumaron, después que dejó San Agustín, María de los Ángeles, el doctor, yo misma para no tener la conducción sola, cuando San Agustín dijo, bueno, listo, yo no soy para esto. Él era bueno para la gráfica, él escribía, él era periodista, él había estudiado periodismo en Navarra, ¿no? Que fue la otra cosa que hizo que usara el boletín además como una herramienta Claro. de combate. Y siempre abocado él a lo internacional y yo a lo nacional. Al principio arrancamos juntos, bueno, ahora ya no tengo tiempo de contarte muchas cosas. Hay un hecho fortuito que hace que él me diga, de ahora en más seguís con el Notivida. Lo arrancamos juntos en el episodio Catamarca y en el año 2003 lo convoca el cardenal López Trujillo a la Santa Sede, a trabajar en el Consejo Pontificio. San Agustín decide, bueno, 6 meses antes, él se despide como si no fuera a volver a la Argentina, porque en realidad no sabía si volvía o no. Así que empieza a desarmar todos los papeles, saca montones de bolsas de consorcio con las cosas que tenía. Algunas me dejó porque pensaba, bueno, este libro, este folleto, esta cosa, te la dejo, mantenela, a lo mejor te puede servir. Y tiró muchas cosas. Y en ese momento, año 2003, habíamos arrancado juntos haciendo el Notivida. Y en el 2001 y en el 2003 me dice, te quedás con el Notivida. Me dijo, yo puedo hacer globales desde Roma, pero no se puede hacer Notivida desde Roma. Vas a tener que hacer sola Notivida. Bueno, para mí en ese momento, año 2003, la responsabilidad del Notivida, que rápidamente empezó a tener repercusión, era todo un peso. ¿Sabes lo que hacía? A veces, porque además San Agustín me tuvo una confianza ilimitada, a punto tal de que cuando él no veía el boletín, seguía apareciendo su nombre al pie, así como hoy aparece el mío, antes aparecía el de los dos. Tanta confianza me tenía que decía, no importa, vos hacelo, sacalo, y estaba su nombre. Cosa que no hubiera permitido que yo hiciera algo en nombre de él. Pero yo bueno, por eso también nos gustaba mucho el trabajo de uno al otro, porque los dos teníamos una forma de trabajar que era muy de chequear, muy de estar muy seguros antes de decir las cosas, ¿no? Trabajamos así. Y bueno, en el año 2003 me dice, vas a tener que hacer el Notivida. Y yo me sentía con tanta responsabilidad de tirar un boletín con su nombre al pie, que muchas veces antes de tirar el boletín me decía, lo tiro a la mañana. Esperaba porque seguíamos con la tarjeta para hacer llamados de larga distancia, teléfonos de línea, y llamaba al consejo, esto te cuento en privado, llamaba al Consejo Pontificio para la Familia. Cuando llegaba a San Agustín ya, me atendía en Roma y me decía, son las 4 de la mañana en Buenos Aires, ¿qué estás haciendo todavía hasta ahora con el boletín? Haz lo que quieras, no me preguntes más. Y así lo llamé muchas veces. Claro, a las 8 de la mañana cuando entraban al Consejo Pontificio, 8 de la mañana de Roma. O sea, a las 3, 4 de la mañana y San Agustín todas las veces decía lo mismo. ¿Qué así levantas ahora? Tíralo como esté, no me lo digas, no me lo leas, no me lo muestres, no me lo mandes, tíralo así. Bueno, y ahí fue que me acostumbré a hacer el Notivida. San Agustín después volvió
Finalmente volvió en diciembre de ese mismo año, pero claro, él vio que Notivida ya funcionaba sin que se ocupe. Entonces se ocupó poco y nada después, por ahí cada tanto hacía algo en particular. Hacía boletines, por ejemplo, él, por eso mismo que había heredado el papá, tenía, que era, te dije, doctor en farmacia y bioquímica, conocía mucho más que yo la parte de los medicamentos, de los anticonceptivos, de los efectos. Él me explicaba. Yo soy de exactas, o sea, yo hice, por ejemplo, los Notividas de hace 20 años sobre el tema mortalidad materna, y Sanahuja al revés. Sanahuja me decía, sí, ese boletín hacelo porque hace falta, pero no lo voy a leer porque vos sabés que a mí 2 números me nublan. Esa es la expresión de Sanahuja. 2 números me nublan, hacelo que yo no lo voy a leer. Bueno, y ahí sigo haciendo boletines sobre números, los últimos han sido sobre números, y hacemos de todo un poco. Bueno, así trabajamos juntos, nos despedimos pocas horas antes de su muerte. 2016 fue, ¿no? Diciembre de 2016. Sanahuja era una persona que Diciembre. decía, si querés hacerlo, si podés hacerlo, si te parece hacerlo, nunca te daba una orden así rotunda, no te decía nunca, si pensás hacerlo. Y así me comunicó el cáncer que lo iba a llevar a la muerte. Me dijo, si te queda tiempo, rezá por mí, por favor. Y ahí me daba la noticia en un mail. Mirá, no lo quería hablar, se ve, y me manda un mail que decía, si te queda tiempo, rezá por mí, por favor. Pero ¿cómo fue eso? Él se enteró con muy sí, poco tiempo de... Él sabía Fue muy porque conocía avanzado. bastante de esas cosas, le gustaba hurgar en los temas médicos, y se dio cuenta que no tenía solución a eso que le pasaba. Estuvo internado los últimos días en el hospital británico, estaba sedado, la familia había tratado de que nadie lo visite, lo moleste en ese último momento. Yo tenía un vínculo muy particular, fui a despedirme de él. Yo pensaba, el cura se muere y yo me quedo sola. Ese era mi pensamiento. Mirá qué egoísta mi pensamiento. El cura se muere y yo me quedo sola. Decía, y el cura se tiene que ir al cielo para poder ayudarme, pensaba yo. Así que dije, le voy a ir a pedir que se vaya al cielo. Y con ese propósito fui a despedirme de Sanahuja. Estaba internado, como te mencioné, en el hospital británico, la familia no quería que nadie se acerque, me vio la hermana, me dijo, mira, nosotros estamos tratando, pero le dije, vos sabés que lo importante que fue tu hermano en mi vida, y me dijo, yo sé también lo importante que fuiste vos para él, por eso vamos a hacer una excepción, te dejamos con él. Nos dejaron solos, me acerqué a su cama, le tomé la mano, le tuve la mano, ese rato importante que estuvimos juntos para despedirnos, porque en la residencia donde él vivía había fallecido poco antes de cáncer un muchacho joven. Y después que murió, él me llamó por teléfono y me lo contó conmovido. No era una persona de sensible ni de conmoverse, pero me acuerdo mucho que esa vez me llamó, me dijo, murió fulano. Y yo estaba con él. Y yo no podía hacer nada, pero yo le sostenía la mano. Ese fue el comentario de Sanahuja, lo tuve presente en ese último momento, y entonces me acerqué a su cama y le sostuve la mano. Y tenía que decirle eso que le había ido a pedir. Me costó, porque ir a pedirle que se vaya al cielo a una persona que se está muriendo es duro. Tomé coraje, lo miré y a mi modo se lo dije. Le dije, wow, usted me metió en este bolonqui y se va a tener que ir a algún lugar desde el que pueda tirarme una soga. Y él me miraba y sonreía, entendía perfectamente, estaba lúcido a pesar de estar sedado, porque cuando yo llegué se acercó la hermana y le dijo, ¿sabes quién está acá? Y él le dijo, está Mónica del Río. Así que cuando nos dejaron, le dije eso, él me miraba y sonreía. Lo tuve especialmente presente. Hace poco volvieron a intentar meter la Convención de Belén do Pará, un tema que seguimos con Sanahuja durante 20 años. Y yo le decía, la frenamos tantas veces cuando vivía. ¿No podrá hacer algo ahora desde ahí, que es más fácil? Bueno, listo, no me quiero quebrar, me llevaste un poco difícil. No pasa nada. Le podemos pedir a él entonces por... Se puede
privadamente, aunque sea, se le puede pedir a él por, por nuestro país, por Sí, todo yo lo esto recuerdo que... a menudo porque son muchos combates librados juntos, así que lo recuerdo a menudo. Y bueno, todo el tema de las convenciones internacionales, lo aprendí mucho de él, de cómo trabajan los comités de seguimiento, de lo que significa un informe sombra, de quiénes están detrás, de cómo funcionan, de cómo monitorean a los países. Muchas de las cosas internacionales. Él me pedía a mí que escribiera algún día un libro sobre el movimiento pro vida en Argentina, porque yo tengo más el detalle de lo nacional, incluso tengo más de lo que lo tenía él, porque como yo hacía más en No Divide y el seguimiento nacional, por ahí hablábamos, decía, me nombraba un legislador, sí, pero ese cuando se votó la ligadura de Trump hizo tal cosa, dijo tal cosa. Yo siempre tuve muy presente el tema nacional. Él me decía, algún día tenés que escribir un libro porque se va a morir con vos la historia del movimiento pro vida. Pero bueno, a mí no me gusta escribir libros, así que cuento algunas cosas cuando puedo. Pero bueno, él siguió todo el tema y yo aprendí mucho del tema internacional conversando con él y trabajando con él. Bueno, no sé, si te queda alguna pregunta. No, hoy estaba mirando el libro de Poder Global y que hay una nueva edición, una edición revisada de 2016, que fue el año, él la terminó ahí, o sea, la revisó porque la actualizó bastante por los temas que toca. Él tenía en la habitación donde falleció la tapa. En ese momento, Mirá. el libro salió ahí, cuando se murió, horas después. Claro, Pero en ahí ese nomás. momento, él en la habitación tenía la tapa de ese último libro, que estaba terminando de editarse. Tremendo. Así que bueno. Bueno, otro día seguimos con otros años y otros combates. Sí, creo que otro día va a ser solo San Aguja para... Hay mucha gente acá que escribe y que lo recuerda muy bien o que dicen que les hubiera gustado conocerlo, los que no lo conocieron. Así que bueno, por ahí puede ser un incentivo también para profundizar, para googlearlo, para conocer sus libros, comprarlos, leerlos, que dejó un legado muy importante, ¿no? Seguro. Así que yo creo que otro día vamos a tener que hablar más. En privado, si no, te cuento lo que no se puede contar. Te grabo en secreto, entonces. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias, Mónica. Se nos acabó el tiempo. Gracias Pero bueno, ustedes. muchas gracias por estar. Bueno, nada, y también por todo tu trabajo, no solo por estar acá, sino por todo tu trabajo que ya hiciste, como contaste, y que seguís haciendo. Hace poquito, me acuerdo, ¿cuándo fue? 2 meses más o menos, que publicaste las estadísticas de los abortos, creo que fue 2018, que habían sido, creo que menos que el año anterior, más o menos. Y ahora estoy con el tema del invierno Y de lo los tomó Peiró y salió en Infobae, y si vos no lo sacabas, capaz que nadie se daba cuenta de ese dato. Y el boletín de esta semana, que es sobre la caída de población, lo tenés replicado por un medio español Sí. muy hispanizado hoy. Mirá. Sí. Estuve leyendo eso. Así que bueno, a seguir, gracias. y bueno, me encanta ver ya nos veremos. Porque a nosotros nos gusta ver atrás a alguien que toma la posta. Como nosotros recibimos de otros, queremos ver también quién siga con este combate. Así que me encanta ver a la gente. Yo creo que hay muchos. Así que bueno, esto va a quedar en buenas manos. Así que bueno, gracias, Mónica. Te despido y te agradezco de nuevo. Muchas gracias. A ustedes. Abrazo grande. Chao. Chao, chao.